Hola guerreros, buen día. Vamos a ver el último tema de cálculo diferencial, que son los problemas de máximos y mínimos. Vamos a analizar este problema. Dividir el número 120 en dos partes tales que el producto de una de ellas por el cuadrado de la otra sea máximo. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a analizar esta parte del problema. Dividir el número 120 en dos partes. Tenemos aquí el número 120, el cual lo vamos a dividir en dos números, o sea, dos partes, en donde pues no sabemos cuál es lo que vamos a hallar, y le vamos a llamar ahorita una X, una incógnita. Si ya conocemos esta incógnita, la otra parte, pues tendríamos que hacer una resta. Tendríamos que restar 120 menos X y ya nos daría la segunda parte. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hallar la segunda parte del problema. El producto de una parte por el cuadrado de la otra sea máximo. ¿Ok? Nos va a dar una ecuación que va a ser el producto de una parte. Vamos a llamar a esta la primera parte, 120 menos X por el cuadrado de la otra parte. Esta es la segunda parte, por el cuadrado de la otra parte nos va a dar el número máximo. Vamos a desarrollar esta ecuación. O sea, vamos a multiplicarla. Esto nos daría 120x cuadrado menos x al cubo. Y ya tenemos nuestra ecuación de aquí del producto. Vamos a aplicar ahora el cálculo, que es el criterio de la segunda derivada, en donde el primer paso nos dice, pues deriva tu función. La derivada de esta función nos va a dar 240x menos 3x cuadrada. Este es el primer paso. ¿Y para qué derivamos? Para hallar algo que se llama puntos críticos, que son los números que hacen cero nuestra ecuación en su primera derivada. Los puntos críticos de la primera derivada es 240x menos 3x cuadrado, y para hallar los números que hacen cero, pues la vamos a igualar a 0. Esto lo podemos factorizar. Podemos dividir primero todo entre 3 y nos va a dar 80x menos x cuadrada igual a 0, y después podemos sacar el factor común. X por 80 menos x igual a 0, y claramente podemos ver que hay dos números que si sustituimos aquí en esta ecuación, en la primera derivada, nos va a dar 0. Una es x igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 nos da 0. Y la otra, si aquí observamos, si sustituimos el 80, pues nos va a dar 80 menos 80, 0. Y pues de igual manera, cualquier número multiplicado por 0, pues nos da 0, ¿no? Entonces ya hallamos a los dos números. Estos puntos críticos son nuestros posibles resultados de nuestra X, lo cual lo vamos a analizar dentro de este criterio en el segundo paso. El segundo paso de este criterio es: vuelve a derivar tu función, haz una segunda derivada y sustituye esos puntos críticos. Si en la segunda derivada, sustituyendo tu punto crítico, da un valor de negativo, eso quiere decir que hay un máximo. Si este da un valor de positivo, quiere decir que el punto crítico es un mínimo. Entonces debemos de buscar ese número que, sustituyendo en la segunda derivada, nos dé el signo negativo, porque estamos buscando un máximo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver a derivar la función. La segunda derivada nos va a dar 80 menos 2x. Esta es nuestra segunda derivada. Entonces, nuestro criterio, o sea, nuestro segundo paso nos dice: en tu segunda derivada, vamos a sustituir en este caso el primero el 0, lo cual nos va a dar 80 menos 2 por 0, 0, que esto es igual a 80 con el signo positivo. Entonces esto quiere decir que es un mínimo, pues el 0 pues no nos sirve. Vamos a sustituir ahora el siguiente punto crítico, que es 80 en nuestra segunda derivada, lo cual nos va a dar 80 menos 2 por 80,
nos va a dar 80 menos 160 igual a menos 80. Y el signo es lo que nos importa. Como es negativo, pues esto nos dice que es un máximo. Así sabemos que x, que nuestro primer número, va a ser igual a 80. Y si hacemos 120 menos x, nuestro segundo número va a ser igual a 40. Estos dos números multiplicado el primero por el segundo al cuadrado, pues nos va a dar el mayor número. Y vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Si observamos bien nuestra ecuación, nuestra primera ecuación, p es igual a 120 menos x por x cuadrado, en realidad lo que estamos haciendo es, el 120 menos x corresponde al 40, o sea va a ser 40 por el 80 elevado al cuadrado. Y si hacemos esta operación nos va a dar 256.000. Ahora, este número es el máximo, o sea, si nosotros dividimos el 120 en dos números cualquiera, que no sea el 80 y el 40, aplicando esta fórmula, no va a dar un número mayor. Y vamos a comprobarlo. Vamos a suponer que sea el 100 y el 20 como lo habíamos acordado o como era la primera propuesta. Si sustituimos en esto nos va a dar 20 por 100 al cuadrado. Si aplicamos la fórmula, esto nos va a dar 200.000. Así que les reto en que encuentren dos números que den 120 y que cumplan este criterio, que multiplicados den más de 256.000. Nos vemos en el siguiente video. Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica.